1 millar de barras de plata sólida, cientos de libras de lingotes y monedas de oro, una vasta fortuna de esmeraldas, cadenas y joyas de oro eran el patrón más opulento. En total, un tesoro que era superior a los 400 millones de dólares hoy en día. Un tesoro que se hundió en el fondo del mar. Esta es la historia de la búsqueda de una fortuna perdida, la búsqueda de la Atocha. Tesoros. La búsqueda de la Atocha. El 20 de julio de 1985, Kane Fisher, cazador de tesoros, transmitió por radio noticias extraordinarias. «Guarden los mapas», Kane apuntaba. «Lo encontramos». El mundo preparó una celebración con champaña en Cayo Hueso, Florida, en la sede de Treasure Salvers Incorporated. Para el padre de Kane, Melbourne Fisher, fue un día trascendental. Aquel sería conocido hasta la eternidad como el mayor cazador de tesoros del mundo. Pero también fue un día lleno de ironía. Lo que encontraron al fondo del mar después de una búsqueda de 16 años, el filón principal del tesoro hundido, valía por lo menos 400 millones de dólares. Y ellos lo encontraron después de la peor tragedia que una familia puede sobrellevar. Esta es la historia de una obsesión de 4 siglos por encontrar el tesoro de un galeón español hundido por un huracán sin nombre en el año de su gloria, 1622. La obsesión tiene el romance de los altos mares, el drama de una tragedia antigua, el frenesí de los cazadores de tesoros y el peligro de perseguir los poderes indecibles del abismo. El tesoro de la Atocha. Su nombre era Nuestra Señora de Atocha, un magnífico galeón español, supersticiosamente nominado para el altar más sagrado en España. Fue construido en 1621 y considerado como uno de los más fuertes y seguros galeones en el viento español. Sin embargo, fue en su viaje inaugural que se confrontó con el cruel mar, víctima de un huracán en su travesía de regreso a España. El Atocha no fue el barco que corrió con más suerte al ser destinado hacia la infamia. El efímero viaje de la Atocha comenzó en 1622 con el convoy de barcos de atesoramiento que navegaba entre España y el Nuevo Mundo cada año. Dado que era un galeón nuevo, dotado de 20 cañones de bronce y un pequeño ejército de conquistadores, el Atocha fue el navío de guardia de la escuadra de barcos de 1622. Su trabajo era navegar en la cola de toda la escuadra y protegerla de los piratas ingleses y los bucaneros holandeses. El Atocha partió de España en marzo de 1622, siguiendo los alisios hacia puertos entre montañas en el Caribe. Llegó a Cartagena en mayo y luego se dirigió a Portobelo, Panamá, donde cargó tesoros durante el mes de julio. Después de regresar a Cartagena, navegó a La Habana, Cuba, preparándose para la traicionera travesía a casa. En La Habana, 265 personas abordaron el Atocha, incluidos un gobernador real, un alto clérigo de la Iglesia Católica y varias familias acaudaladas. Cargada en su bodega con magníficos tesoros, la mayor parte de esta consistía de plata peruana, más de 1000 barras de plata sólida. Estos numerosos lingotes llevaban las marcas distintivas de los ricos comerciantes que las traían a bordo. Un quinto de toda esta plata pertenecía al rey de España y parte de esta era resultante de la venta de esclavos africanos. Había también cientos de miles de monedas de plata extraída y acuñadas en Perú para el fisco de la España imperial. Entonces, estaban los tesoros de la Iglesia Católica, cientos de libras de lingotes y monedas de oro, traídas a bordo por el clérigo de más alto rango. Este también portaba una espléndida caja de joyería religiosa, la cual pudo estar destinada a un obispo o incluso al mismo papa.
Pasajeros más adinerados cargaban doblones y largas cadenas de dinero de oro, valiendo cada eslabón el pago anual a un español promedio. Un pasajero acaudalado llevó a bordo todas sus posesiones valiosas, incluidos cofres llenos de cálices y platillos de platería esculpida. También había embalajes de porcelana oriental y 15 toneladas de cobre cubano. La carga registrada de la Atocha tenía un valor de $1,5 millones en la España de 1622, 400 millones hoy en día. Pero había más. Prácticamente cada barco español de atesoramiento acarreaba contrabando. En el Atocha, grandes cantidades de oro no registrado era pasado de contrabando a bordo, junto con una misteriosa colección de esmeraldas colombianas. En total, el Atocha cargaba un fabuloso caudal de tesoro, habiendo sido casi su totalidad saqueado del Nuevo Mundo. This material that finally is loaded aboard Atocha has come many miles to get there. But many people have schemed, have suffered, and died to bring it to that point. It's blood money. En 1622, la escuadra de barcos de atesoramiento era ligera. No alcanzó La Habana hasta agosto y no estuvo lista para partir a España hasta comienzos de septiembre. La mayor preocupación para el capitán de la Atocha no era la importancia de sus pasajeros o el valor de su carga, sino el estado del tiempo. Septiembre era la cumbre de la temporada de huracanes, pero los navegantes españoles creían que ciertos fenómenos naturales pronosticaban buenas condiciones de navegación. Da la casualidad que el 5 de septiembre de 1622 fue el día de la conjunción lunar. De acuerdo a antiguas creencias nórdicas, los españoles pensaban que esto era buen augurio de un viaje seguro. De modo que, a lo largo del domingo 4, bajo un cielo perfecto, la flota de atesoramiento zarpó del puerto de La Habana. En total, 28 barcos navegaron hacia el norte, ciñendo el viento hacia la corriente del Golfo. Para el amanecer, el cielo estaba ominosamente rojo y un poderoso huracán apareció repentinamente. Well, this was a fairly intense but a fairly small hurricane, perhaps even much like Hurricane Andrew, which was a fairly small diameter storm with tremendous power. El huracán se abalanzó sobre el convoy. Durante las siguientes 24 horas, los barcos combatieron contra el viento y el mar. Milagrosamente, 20 barcos escaparon y regresaron a La Habana, pero 8 fueron atrapados por la tormenta, incluidos 3 galeones de vela latina, el Rosario, el Santa Margarita y el Atocha. Todo fue barrido hacia el traicionero suelo de los arrecifes. Los galeones de tesoros luchan, soltando ancla tras ancla, tratando de visar su curso para no entrar a los arrecifes y los cayos, sin tener éxito. En algún momento, durante la noche del 5 de septiembre, el Atocha rompió su rotor y perdió su habilidad para mantener el curso. We believe her stern castle was being driven forward. In fact, the ship turned, and with the high stern castle acting as a sail, she was being driven up over the outer reef, stern first. There was a last-ditch effort to anchor. The anchors didn't hold. Her bow pounded on the reef, broke her bow. She took on water very quickly, and she sank like a stone bow first. When finally Atocha went down, all those people below were trapped. They couldn't survive. Solo 5 personas sobrevivieron, 3 marineros, un esclavo y el ayudante del barco. Ellos fueron arrojados al mástil desprendido, la única parte de la Atocha que permaneció a flote. Todos los pasajeros importantes a bordo de la Atocha, el gobernador colonial, la gente de alto rango en la Iglesia Católica, el capitán, los comerciantes acaudalados y sus esposas, todas esas personas perecieron. En verdad, fue la gran carga de responsabilidad del precioso tesoro del rey, la codicia del viejo mundo, que llevó a la Atocha y a sus pasajeros al fondo del mar. Pero no fue solo el tesoro lo que permaneció intacto por 350 años. El Atocha fue una cápsula de tiempo de vida colonial española
y enterró en su cavidad hundida los secretos de una civilización perdida. En 1969, 347 años después de que el Atocha se hundió, Mel Fisher comenzó su cacería del barco sentenciado. Como muchos antes que él, la búsqueda estaba encaminada entre sueños de infancia de encontrar tesoros hundidos. When I was a kid, I'd spend half of my study hall periods in the library reading about pirates and treasures and things. La tentación del tesoro hundido llevó a Fisher al buceo submarino y esto se convirtió en su carrera. En la década de los 50, Fisher ayudó a promover el desarrollo del aparato de respiración submarina autocontenida, el equipo de buceo. Pronto abrió una tienda de artículos de inmersión en California, pero Fisher no pudo escapar al embeleso y romance de los poderes hundidos. A principios de 1960 vendió todo lo que poseía y mudó su familia al estado de Florida. Junto con un pequeño grupo de almas de ideas similares, Fisher buscó tesoros hundidos. Muy rápidamente encontró mucho oro y plata de diferentes naufragios. La mayor parte era de una flota de barcos de tesoros que se hundieron en 1715. Mel was very successful searching for treasure on the 1715 fleet, and then he decided he was going to go after the Holy Grail of treasures, the Nuestra Señora de Atocha. En la ambición pirata, el Atocha era conocido como el Galeón Perdido porque se había esfumado completamente. Algunos creen que este nunca existió, pero Mel Fisher sabía que el Atocha estaba en algún lugar. ¿Pero dónde? Para aquel tiempo, todo el mundo creía que el Atocha se había hundido en algún lugar cerca del centro de los Cayos de Florida. Este fue el primer engaño del Atocha, una pequeña mentira que se burló de cazadores de tesoros durante siglos, incluido Mel Fisher, proveniente del primer reporte del desastre. The reports of the fleet commander said that the ships were lost in the Cayos de Matacumbe, or the Keys of Matacumbe. Well, today the Matacumbe Keys are two keys in the Central Keys, Upper and Lower Matacumbe. And so they assumed that that's where the Atocha was lost. Mel Fisher y otros localizaron fácilmente estos reportes en los archivos españoles y corrieron para explorar el área. Durante un año, Fisher buscó por todas partes alrededor de los altos y bajos Cayos Matacumbe. Allí es donde él creyó que el Atocha se había hundido, y no era el único. El cazador de tesoros Bob Marks también estaba convencido. I had original documentation, and I had the location of the Atocha and the Margarita as lost off the Matacumbes. And in 1622, the Matacumbes are right where they are today, in the middle of the Keys. And I had 72 documents stating that. So a lot of people for years and years looked off of the middle of the Keys, including Mel. Pero la historia le jugó un truco cruel a Fisher, Bob Marks y otros cazadores de tesoros de tiempos modernos. Este era el truco del tiempo y cómo eran nombrados los lugares. Mientras Fisher malgastaba una gran cantidad de dinero y energía por el Atocha en el lugar equivocado, el historiador Jean Lyon percibió la casa de tesoros desde un ángulo diferente. Él fue a Sevilla, España, en donde investigó en miles de documentos antiguos en los archivos de las Indias. Allí encontró dos pistas importantes que finalmente revelaron la ubicación del buque hundido. I went to Seville to work on a doctorate in Latin American history. I was over there in the fall of 1969, and Mel said, if you see anything on the Atocha, let me know. Después de varios meses de investigación, Lyon había leído suficientes documentos para deducir que la palabra en español Metacumbe, como era usada en 1622, se refería a todos los cayos de Florida, no solo la isla central de hoy en día. Esta fue la primera pista. Luego Lyon encontró una segunda. I found the salvage papers of the Santa Margarita. And in those papers, at the very end was a sheet which was very worm damaged. It was more air than paper. El documento había sido escrito en 1626 por un experto cubano en salvamento, quien localizó y recuperó algunos de los tesoros del buque gemelo de la Atocha, el Santa Margarita. Jean Lyon vio las palabras Cayos del Marqués y determinó que allí era donde trabajaba el recuperador.
Esta fue la gran pista. Con esta, Jean Lion armó toda una historia. En días después del desastre de 1622, un noble español con el título El Marqués de Cadareta ordenó una búsqueda inmediata para recuperar el tesoro de la Atocha y sus buques gemelos. Cuando esta cuadrilla de recuperación llegó al lugar, no tuvo problemas en localizar el Atocha, porque su mástil desprendido sobresalía del agua. Pero el galeón estaba tan fuertemente reforzado con tablas que no pudieron romper su sello, así que marcaron el buque naufragado con una boya y regresaron a La Habana para recoger las herramientas adecuadas. Entonces, el destino intervino de nuevo. En el temprano octubre de 1622, un segundo huracán ultrajó el sitio. Cuando los españoles volvieron con sus pesadas herramientas, la boya no estaba y el Atocha se había desvanecido. En la primavera de 1623, el marqués emprendió un nuevo esfuerzo de recuperación al que él asistió personalmente. Durante su visita al sitio de salvamento, los españoles se mantuvieron en las playas arenosas de un atolón sin nombre, localizado entre las secas Tortugas y el Cayo Hueso de hoy día. And my guess is that they used those keys as a base camp. It makes sense. And obviously they named the islands for him, the Cayos del Marqués, the keys of the Marquis. Esta fue la llave que abrió el arca del tesoro de la Atocha. Para Lion, era tesoro en sí mismo, un ejemplo de cómo funciona la historia. Los sobrevivientes del huracán no dijeron que las ruinas estaban cerca de los Cayos del Marqués, dado que estos todavía no tenían nombre. Ellos dijeron los Metacumbes. Es más, los Cayos del Marqués habían sido nombrados a raíz de la Atocha. Inmediatamente Lion contactó a Fisher. Cuando Lion le contó las buenas nuevas a comienzos de 1970, Fisher rastreaba un área a 40 millas de los Cayos del Marqués. A lo largo de una noche, él movió sus botes al nuevo lugar y comenzó todo de nuevo. Durante meses, Fisher registró el suelo del océano buscando objetos de metal con magnetómetros. Para mayo de 1971, ellos habían rastreado con magnetómetros 125,000 millas lineales, gastado miles de dólares e innumerables horas en el mar, sin ninguna suerte. Entonces, de repente, para la conmoción de todos, el equipo de Fisher registró un enorme acierto. Los buzos encontraron un ancla de galeón del siglo XVII. It was largely due to Gene's historical work that put Mel and his boats in the ballpark. Then it was up to the remote sensing team. Then it was up to our archaeological team. And it was the combination of archival research, remote sensing technology, and archaeological mapping on the seabed, which really allowed us to zero in on the artifact scatter pattern, which stretched over 10 miles of open seabed. Of course, every time we made a significant find, we thought the rest of the whole section would be right around the corner. Within a matter of days, we were going to find the rest of the Atocha, the mother lode. But it was, in a way, a false lead. Encontrar el filón principal de la Atocha no vendría tan rápida o fácilmente. Este había escondido su tesoro durante 350 años y lo escondería por 14 más. Y cuando finalmente estaba listo para rendirse, lo negociaría renuentemente y cobraría un alto precio en tiempo, dinero y, más tristemente, en vidas valiosas. Cuando Mel Fisher encontró el ancla del galeón del siglo XVII en mayo de 1971, él pensó acerca de plata. 40 toneladas de barras de plata pura en pilas altas como cuerdas de leña. Fisher estaba convencido de que el ancla era de la Atocha y pensó que pronto encontraría su carga útil de plata. Él comenzó a llamarla la pila y el filón principal. Mel Fisher has been called the world's biggest optimist, and I've known him for almost 25 years, and I can tell you I have never in my life come across anybody with such determination. He sets himself a goal, he sees a picture or a vision of the outcome of this goal, and he heads for it. Le dijeron a Fisher que el ancla no era de la Atocha,
que había podido haber sido soltada por cualquiera de los galeones de 1622 o por otro galeón, otro año. No había marca distintiva en aquella y el ancla no hablaba. Pero Fisher estableció la locación como suelo cero y comenzó a excavar. Durante 2 años ellos buscaron en ese punto, pero para 1973 aún no había pruebas de que habían encontrado el Atocha, ni habían localizado ninguna cantidad considerable de tesoro, pero encontraron artefactos valiosos. Un día de 1973, Dirk Fisher emergió del agua sosteniendo un extraño astrolabio de navegante. Este fue el instrumento más importante a bordo del galeón español que valía una fortuna, una evidencia adicional de que Fisher había encontrado su barco. Cuando Don Kincaid, el fotógrafo del equipo, encontró una cadena de oro, la emoción creció. Y entonces los buzos localizaron una huella de bultos pequeños, las monedas de plata que se hicieron conocidas en el mundo de los piratas como piezas de 8. Las vasijas e instrumentos eran una cosa, pero cuando el equipo de Fisher encontró metal precioso, los problemas comenzaron. It's amazing how you can work for so long out there on shipwrecks and not be bothered by people until you start finding gold and silver and significant objects like that. As soon as we started finding gold and silver in the early 70s, we had state and federal government claiming ownership of it. Los ambientalistas acusaron a Fisher de destruir el sitio del naufragio, y este fue el comienzo de una pesadilla legal sin fin. Para responder a las críticas, Fisher agregó un eslabón importante al equipo de búsqueda, un arqueólogo formalmente entrenado, quien irónicamente no tenía experiencia en buceo submarino. When I started with Mel Fisher and his team in 1973, there was very, very little about historic shipwreck archaeology published here in the Americas. And it was largely my working with Mel and the team that we began to see that this really was a pioneering effort. Así, la búsqueda de Fisher por el Atocha se convirtió en más que una cacería de tesoro. Se convirtió en una cacería del conocimiento, intelectual y valioso. Y cuando el equipo de Fisher se educó para la cacería, pronto comprendieron que eran pioneros por derecho propio y tuvieron la oportunidad de educar al mundo durante el proceso. Pronto, después del regreso de Mathieson, hicieron grandes progresos. En la primavera de 1973, los buzos encontraron un bulto considerable de conglomerado negro, monedas de plata en efectivo, miles y miles de ellas oxidadas por 350 años bajo el mar. Muchas estaban fundidas en bloques del tamaño de las cajas de madera que alguna vez las sostuvieron. El hallazgo era tan rico que lo llamaron el Banco de España. Durante días, los buzos recogieron puñados de piezas de 8 y cada uno representaba una pista. These are all pieces of 8. As you think about in Treasure Island and so forth, they're blackened little cookies. They're found on the bottom, and they eventually will come out as clean as the one I'm wearing. Each coin has its own little history in itself. La mayor parte de la plata que estaba en el Atocha venía de la antigua montaña peruana de Potosí. Bajo el látigo del dominio español, la plata era extraída en cantidades obscenas por mano de obra inca, procesada a una increíble pureza con mercurio letal, luego troquelada en barras y monedas y despachada a España. Para 1622, la mina de Potosí era la más rica fuente de plata en el mundo. En Potosí, los españoles marcaban cada barra de plata con su peso y quilates, la estampilla fiscal de la corona y las marcas individuales de la Casa de la Moneda y el examen de calidad. Las monedas acuñadas en Potosí eran literalmente cortadas en 4 denominaciones. La unidad monetaria básica era el real, también de 2 reales, 4 y la moneda de 8 reales, similar a $1 de plata que contenía una onza de plata. Esta era la moneda más común, la pieza de 8. Todas las monedas eran estampadas con la cruz de un lado y el escudo real por el otro. También se les fechaba. Se les acuñaba una marca P de Perú y la inicial del ensayador. El escudo real cambiaba ligeramente de un rey a otro. Cuando Felipe III murió en 1721, su hijo de 16 años asumió el trono como Felipe IV. En Potosí, los nuevos troqueles no habían sido usados para 1622. Esto pasó a ser una pista importante. Cuando los buzos de Mel Fisher localizaron piezas de 8 alrededor del ancla del galeón,
fueron cuidadosamente limpiados y estudiados. Algunos llevaban el escudo de Felipe IV, pero ninguno era posterior a 1722. Los buzos también encontraron monedas estampadas con una P al revés y un escudo reversado. Esto fue verdaderamente curioso. El equipo de Fisher notó que el responsable de la prueba de calidad usaba la inicial T como marca personal. A través de investigaciones en archivos, se enteraron de que su nombre era Juan Jiménez de Tapia y que trabajó en la Casa de la Moneda de Potosí entre 1619 y 1622. Durante este periodo, muchas de estas monedas eran inversiones. Con el tiempo, la historia revelaría que de Tapia era disléxico. Estas monedas eran ciertamente raras, pero ¿eran estas prueba de que Fisher había encontrado el Atocha o alguno de sus buques gemelos? Fisher estaba seguro, pero otros querían una evidencia más tangible. En mayo de 1973, ellos la tuvieron. Los buzos de Fisher encontraron 3 barras de plata en el centro del Banco de España. Una vez más, fue la evidencia de archivos descubierta por Jim Lyon lo que creó la conmoción. En España, Lyon había encontrado registros de construcción de la Atocha, su lista de pasajeros y su manifiesto de carga. The manifest listed all of the registered silver bars. And it gave the name of the shipper and the weight of the bar and the bar number. And then, bang, it occurred to me that if you could find a bar with an inscribed number that matched the manifest, and if you found enough of them where it couldn't be random, then you could identify a Spanish shipwreck. Con gran anticipación, se llevaron las 3 barras de plata a la sede de Fisher en Cayo Hueso para ser pesadas. La barra número 4584 fue la primera sobre la balanza. We placed that bar on the scale, and it turned out to be exactly the same weight as Gene indicated from the manifest. That was the first indication that we had that, in fact, the treasure we were now bringing in was from the Nuestra Señora de Atocha. Lyon no solo supo que el número de la barra coincidía con el manifiesto, sino también supo exactamente de dónde venía. Había sido cargada en Cartagena como pago por esclavos africanos. Era verdadero dinero de sangre. El equipo de Fisher estaba emocionado con esta evidencia, pero entonces vino un tiro a través del arco. Alegatos de que Fisher había sembrado el barco naufragado colocando barras de plata. Well, first it was laughable, and then you were furious, and it was a whole mixture of emotions. I think that's one of the reasons why a lot of us stuck with it. We just had to prove to the rest of the world that what we knew and what Mel has been telling everybody all along was true. It was from the Atocha. Con una creciente determinación, el equipo de Fisher se preparó para probar que ellos tenían el Atocha. Pero el filón principal del barco sagrado se mantuvo secreto, y el Atocha arrojaría otra desgracia. Cuando los rivales declararon que Fisher había sembrado el sitio del naufragio con barras de plata, Mel Fisher resolvió recuperar algo que pudiera probar la certeza de que él había encontrado el galeón perdido. Él quería encontrar un cañón. What treasure hunters are always looking for is a bronze cannon. Mel always wanted a bronze cannon. He'd never had one of his own. En España, Lyon había precisado que en la lista de armas de la Atocha se describían al detalle 20 cañones de bronce, pero encontrarlos era otro trabajo rutinario. Fisher pensó que podían estar en el área llana alrededor del Banco de España, pero su hijo Dirk y Duncan Matheson querían mirar en aguas profundas debido al patrón de dispersión de los artefactos de la Atocha. I looked at the ballast rocks, I look at the potsherds, I look at the barrel hoop fragments, I look at the rusty iron fasteners, I look at all different bits and pieces that were, to me, telling me, speaking to me, that we were going in the wrong direction. Because we were going up to the northwest in an area that kept producing the gold and silver and kept helping Mel to meet the payroll. Now, archaeologists have to eat like everybody else. But I began to question that why are we going to the northwest when the artifacts were telling us we should be going 180 degrees down to the deeper water, down towards the southeast.
Trazar en un mapa el patrón de dispersión de los artefactos no fue fácil por la peculiar suerte de la Atocha. Remember, we were dealing with two different hurricanes. The first hurricane sank the ship. She was still basically intact, with all her decks intact, her high stern castle still intact. And it was only later, the month later, that the second hurricane came, broke her up, tore that gun deck off, tore the high stern castle off, and then scattered her over 10 miles to the northwest. En el verano de 1975, cuando la mayor parte de los botes de Mel estaban en el Banco de España, Dirk Fisher tomó su bote Viento del Norte para buscar en aguas profundas. El 13 de julio, la corazonada dio resultado. Mientras buceaba libremente a 13 pies de la superficie, Dirk encontró 5 cañones de bronce descansando en el fondo. Luego, Pat Klein encontró 5 más enterrados en el lodo. Up until that point, there had never been that type of discovery before, in American waters or elsewhere around the world. Normally, you might find 1 or 2 bronze guns on a shipwreck, but never 9 together like that. That was exciting, and that told me that we really had something special. Los 9 cañones de bronce fueron cuidadosamente trazados en un mapa y fotografiados a medida que se encontraron. Más importante aún fue que sus marcas coincidieron con la lista de artillería de la Atocha. The cannons pretty much sealed it. Not so much for us. We already knew. But for the rest of the world, these bronze cannons that Dirk Fisher found in 1975, I think Mel and the company and those of us that were there since the early 70s, we felt vindicated. Pero en este momento regocijador, la tragedia atacó a los recuperadores de la Atocha. Una semana después de encontrar los cañones de bronce, Dirk Fisher, su esposa Angel y el buzo Rick Gage estaban profundamente dormidos en el Viento del Norte cuando una bomba se averió. Justo antes del amanecer, en tiempo calmado, el Viento del Norte se hundió en minutos. No hubo tiempo para el rescate ni tiempo para salvar a Dirk, Angel y Rick. Los 3 se ahogaron. It was a terrible tragedy, and it happened at a time where we were all so high on a high plateau, and suddenly we were way down in the valley. Dirk and Angel and Rick Gage, they were more than just crew members, they were family. You know, we always watched each other's backs out there. We always looked out for each other. And we were young, we were in our 20s. You know, it's one of those things you can live forever when you're that age. And expecting an accident like that is something nobody ever considered. And when it happened, it was devastating. We were, as crew members, ready to throw in the towel ourselves. But Mel said, we need to go on. In Dirk's name, we need to find the rest of the ship. He pointed us now in this new direction, and we did. The search did continue. And it was 10 years to that day of Dirk's death that Mel's other son, Kane, found the mother lode of the Atocha. Dirk, Angel y Rick no fueron los únicos en perecer durante la cacería de la Atocha por parte de Fisher. El hijo de un fotógrafo de National Geographic fue muerto cuando nadaba bajo la hélice del bote de salvamento, y otro buzo simplemente desapareció en su día libre. Esto le recordó a todo el equipo lo que Jim Lyon llamaba la realidad de la Atocha. On the one hand, it's a question of reward for determination, for great effort. On the other hand, it's a tragedy. I mean, you know, 5 people died in the finding of this treasure. So I can't imagine what treasure is worth all of that. Las muertes marcaron una macabra coincidencia. 260 personas murieron a bordo de la Atocha en 1622, pero 5 sobrevivieron milagrosamente. Siglos después,
El Atocha reclamó esas 5 vidas, casi como si las hubiera negociado por aquellas a las que previamente les perdonó la vida. En términos de historia, la realidad del Atocha era abominablemente clara para aquellos que estuvieron para siempre conectados con ella y con todo su tesoro. Después que la tragedia golpeó a la familia Fisher, el equipo se enfocó en localizar el filón principal de la Atocha. Pero a pesar de encontrar sus cañones en aguas profundas, el mismo Fisher estaba renuente a abandonar el área llana que rodeaba el Banco de España. I went to Mel and I said, Mel, you can keep going up there for the next 2 decades, up into the Northwest, and continue to find gold and silver. That's terrific. But you're not going to find what you're looking for up there, because what you're looking for is in the opposite direction. Mathewson basó su teoría del agua profunda en el patrón de dispersión de los sitios donde eran encontrados los artefactos y consideró que los cañones de Dirk apuntaban el camino. Finding the 9 bronze cannon that Dirk and Angel were very much involved with told us we were on the right track. But as we realized then, we did not have the whole ship. We only had bits and pieces of it. En términos sencillos, encontrar el filón principal de la Atocha implicaba resolver un rompecabezas submarino. I really wasn't interested in gold and silver per se. I was interested in where we found the gold and where we found the silver. Entre 1975 y 1980 encontraron numerosos artefactos y tesoro, pero ninguna rentabilidad. Esto ejerció una tremenda presión en toda la operación de salvamento. A esto se añadieron los problemas legales de Fisher. Fisher suscribió un contrato para compartir el 25% de lo que recuperó de la Atocha con el estado de Florida. Pero después de que encontró oro, todos los acuerdos fueron dejados de lado. Tanto el estado como el gobierno federal demandaron a Fisher por el Atocha. El caso de estas tierras marqueses fue llevado finalmente a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La pregunta era sencilla: ¿quién tenía el derecho de recuperar el Atocha? En 1982, Fisher ganó el caso. La Corte Suprema dictaminó que él solo era dueño del buque naufragado, pero los problemas legales continuaron. No obstante, nada apartó a Fisher de su objetivo. Nada excepto el descubrimiento de otro buque naufragado. En 1980, mientras buscaba el Atocha, Fisher encontró la huella de su gemelo, el Santa Margarita. Back in 1980, we first found this trail. We brought in about $50 million worth of stuff, and it was very impressive. And since that time, we brought in another $50 or $60 million worth. But the main big pile of it, which is about $2 billion worth, is still out there, and I haven't found it yet. So today they might find it. Maybe today's the day. Durante 16 años, este fue el mantra de Fisher para el éxito. Hoy es el día. Como resultó en que el 20 de julio de 1985 fue el día. Después de soñar por tanto tiempo, el equipo de Fisher finalmente lo encontró, el filón principal de la Atocha. When we found the main pile, it was a reef of silver bars 40 feet long, 20 feet wide, 5 feet high of solid silver, 47 tons. Bars were stacked just the way they left Havana Harbor, 3 and 4 feet high on the bottom, and just the way Mel described it would be when he told us what we would find when we located the Atocha's mother lode. Bajo la supervisión de Mathewson, la plata fue cuidadosamente trazada y fotografiada al ser encontrada. Luego vino la dantesca tarea de traer todo a la superficie. It's real hard to swim these 85-pound silver bars to the surface. You know, people tell you these things are lighter underwater. No, 85 pounds is 85 pounds underwater. Usando cajas de leche y carros de supermercado, el equipo trajo la plata a la superficie. Entonces, lo que encontraron debajo de la plata fue aún más emocionante. Underneath it was a real treasure, which were the timbers. Much of the timber survived because of the silver on top of it, and these huge masses of ribs and footings and planking that the people relied on to get them home were preserved all these years because of that silver. That was terrific. That was terrific because we had been looking for it for so long. And what was exciting for me, not only see it all laid out, a virgin, untouched shipwreck,
but also making it clear that you could make predictions about the breakup of a wooden hull vessel. This had never been done before. And that, to me, was verification that shipwreck archaeology as a discipline had arrived. Después de 16 años, el Atocha había rendido su más preciado secreto. El conjunto total era superior a 40 toneladas de plata, con un valor de cientos de millones de dólares. Pero luego, el Atocha añadió una sorpresa. Mel always said that when we find the Atocha, not only are we going to find stacks and stacks of silver bars and the bottoms are going to be covered with gold and silver, but we're also going to be finding lots of emeralds. Well, there was no listing on the manifest of any emeralds, so we thought that was just maybe a figment of his imagination. Until 6 months after we found the mother lode, we were working a little bit north of the main pile. And we were down there vacuuming the sand, and unbeknownst to us, we must have hit a pocket of emeralds. And there we were underwater catching emeralds. We were in an emerald shower. It was beautiful, and that was just the beginning of what is now known today as Emerald City. Hoy en día, cerca de 3 libras de raras esmeraldas colombianas han sido recuperadas de la Atocha, pero la mayor parte de las gemas está todavía allí. It's more than $2 billion worth still there. But they're not easy to find. We have to work hard. Hoy en día, el sitio de la Atocha permanece muy activo. Cada artefacto recuperado del sitio es llevado a Cayo Hueso, donde Fisher opera un laboratorio de conservación de talla mundial. Our job here in the conservation lab is to make sure that all these objects that we find out there are stabilized, and not just for a couple of years or a brief time while they're put on display, but we want these objects to look the same 100 or 200 or 300 years from now as they do now. Una vez que se conservan los artefactos, se dona una porción representativa a la Sociedad de Herencia Marítima Mel Fisher. El tesoro restante se divide entre los inversionistas. Una inversión de $10,000 en 1970, por ejemplo, resultó en $2 millones en tesoro en la repartición de 1985. Una cantidad considerable de la parte de Fisher se vende en su tienda del museo. Aquí se venden diariamente raras monedas de oro y plata por miles y miles de dólares, y bellas esmeraldas son vendidas por decenas de miles. Con las ganancias, Fisher sigue financiando la operación de salvamento que continúa. We're still working on the Atocha today, right this minute, and we're bringing in emeralds every day and other things, coins and gold. A couple of weeks ago, we found a beautiful emerald ring. It's quite unusual. It was appraised at $114,000. And then we also found this one. Look at that beautiful thing. It's very clear, and there's ashes of a saint underneath the stone. And this one was appraised at $680,000 for one emerald ring. There's probably a big pile of emeralds there somewhere. We might run into them this afternoon. Never know. La mayor ironía de la búsqueda de la Atocha por parte de Fisher es que encontraron su filón principal exactamente 10 años después de las trágicas muertes de Dirk Fisher, su esposa Angel y Rick Gage. Esto profundiza el significado de cada artículo recuperado del naufragio. Hay valor monetario garantizado para todo. La moneda cuadrada vale $100,000, pero en conjunción con la historia el valor se magnifica. Un simple plato, por ejemplo, puede corresponder a varios miles de dólares por su peso en plata. Pero que el plato tenga un nombre y que concuerde con alguno de los de la lista de pasajeros de la Atocha, y de pronto el equipo de Fisher había descubierto otra pieza de historia humana. ¿Quién era el dueño del plato? ¿Y quién murió trayéndolo de regreso a España? Enlazados a vidas humanas, los artefactos le hablan al equipo de Fisher, y el más pequeño tesoro evoca los más profundos sentimientos. I think the items that is the most significant to any of us out there when we find it are the religious items. And you have to understand a little bit of the history of the ship
and its path of destruction. And you have to know that these people were very strict, religious people, and they knew they were going to die. And the very last thing that they were doing before they drowned was clutching some religious item. And when you find that underwater, that feeling of being the first person to touch the very last thing they touch is much stronger than any other artifact you can find. It's very emotional. El verdadero tesoro de la Atocha sigue siendo el barco mismo, revivido por el equipo de Fisher 4 siglos después de haberse hundido, revelando sus tesoros de oro, plata, joyas y más. El Atocha cuenta la historia de una civilización antigua, un mundo moderno. Y contando esta historia, nos recuerda que su viaje no es conocido.